Y eso es importante a la hora de utilizar estas parábolas. A partir del 44 tenemos la parábola del tesoro que está escondido en el campo. ¿Recuerdan lo del cielo es semejante? En el 44. El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y todo contento vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Vale. El reino de Dios, bueno, después veremos lo de la perla, porque luego habla del otro elemento, de la perla. Vale. El tesoro. Miren, hay autores, sobre todo de antes del concilio, que siempre decían que el tesoro era el pueblo de Israel y que el campo era el mundo. Y el hombre, el Hijo del Hombre, Jesús. Vale. Shekel dice, esta interpretación puede ser válida, pero tenemos que entonces pensar que Jesús se está refiriendo a la historia de Israel. Es decir, hay un tesoro, el pueblo elegido por Dios, el pueblo al que Jesús pertenece, no olvidemos eso. ¿Vale? Hay un campo, que es el mundo. Israel está escondido al mundo. Ese tesoro está escondido al mundo. Los autores de antes del concilio, todavía Israel era el pueblo maldito, todavía Israel era el pueblo asesino de Jesús. ¿Vale? Entonces, la visión de Israel que se tenía era muy negativa. Hablar de Israel como un tesoro que en algún momento tenía que mostrarse al mundo, se decía esto porque decían que el Mesías había venido para el pueblo de Israel, además de para Colombia. Con lo cual, el pueblo de Israel tenía que darse cuenta en algún momento de que Jesús era el Mesías y olvidarse ya de todas las cosas que tenían en su cabeza, de la ley, la Torá y todas esas historias. Era más un deseo casi en la conversión del pueblo de Israel como cristianos, como seguidores de Jesús, que una lectura bíblica. ¿Vale? Shekel lo dice así y hay unos autores que también lo dicen así. Pablo dice, fíjense, Pablo, que es de años casi seguidos a Mateo, llegan a vivir incluso en años iguales, ¿no? Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Al pueblo de Israel, ¿entienden? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dicen las Escrituras en el pasaje de Elías, como súplica a Dios contra Israel? Tenemos que pensar que esta parábola nos dice que el tesoro que hay que encontrar es Israel, o tenemos que pensar que Israel ya no es el pueblo elegido por Dios, sino que ese pueblo es más amplio, que son también los paganos, que son también los de otras religiones. Recuerden que para los israelitas todavía hay una meta, que es la reunión de todo el pueblo de Israel. Por eso para ellos es tan importante luchar por la tierra, porque tienen que reunir a todo el pueblo de Israel que está disperso por el mundo, en la diáspora. ¿Vale? Para ellos es muy importante esa tierra para reunir a todo el pueblo. Hay una creencia incluso de que si el pueblo de Israel no llega a estar unido, no va a encontrar nunca la salvación. Por eso luchan muchas veces contra la diáspora, ¿no? Y por eso tanto empeño en hacer asentamientos y en construir viviendas para que los israelitas puedan volver a su tierra prometida. ¿Vale? Volvemos a hacer la pregunta: ¿seguirá siendo Israel el tesoro escondido? Ahora, la cuestión es, fíjense, si Cristo, el Hijo del Hombre, es ese hombre que encuentra el tesoro escondido en el campo, ese Cristo vende todo lo que tiene para dedicarse solo al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? ¿Nos va a dejar entonces fuera a todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel? ¿Y cómo compra Cristo el campo? Si nosotros pensamos en un agricultor, vender todo lo que tiene
siendo los agricultores israelitas del siglo primero después de Cristo, ¿qué es lo que tienen? Un burro, una vasija, un poco más. ¿Es suficiente para comprar un campo? Todas estas cuestiones, probablemente los discípulos cuando veían a Jesús hablar de esto se lo preguntarían. Esto de que un campesino que trabaja un campo pueda comprarlo, porque no era normal que los campesinos trabajaran en su propio campo, trabajaban en los campos de los señores, de aquellos que tenían las propiedades. Que pudiera comprarlo, esto por lo menos tenía que crear dudas entre los discípulos. ¿Vale? ¿Has visto la noticia de hoy del plátano que se ha vendido por 8 millones de euros o 9 millones de euros? ¿Plátano? Sí, un artista conceptual hace unos años, creo que fue, en una exposición expuso un plátano con una cinta americana pegado a la pared con una cinta americana. ¿Vale? Y hoy se ha subastado y creo que han pagado por él 8 millones de euros. La pueden ver en una serie que se llama Bellas Artes, una cinta americana tapando Bellas y encima escrito a Rotring, Malas. Malas artes. Trata del concepto de arte actual, enmascarando la actualidad, enmascarando aquello que no es por lo que uno quiere que sea, y sobre todo un tipo que sabe de museo, que sabe de arte y describe lo que es una basura, aunque está en un museo, de lo que es arte, que está en un museo. Él, por ejemplo, tiene como pieza clave un cuadro cubista. Sin embargo, todos los atentados, toda esa gente ecologeta, tiran pintura encima del cuadro. Él tiene esos sentimientos de cogería una pistola y haría algo grande, los que estaban en medio, pero son de baneo y está ese plano. Él por la noche sueña como quita la cinta y se queda plano. Eso es el final de la... Pues yo decía esto porque ¿No se le lavaba el dinero? cuando compras una obra de arte en una casa de subasta muy importante, el plátano hay que cambiarlo cada 7 días. Esa es la indicación que le han dado al dueño. Cada 7 días. Bueno, las cosas tienen el valor muchas veces que queremos darles, evidentemente, pero eso es en la actualidad, ¿vale? Un trozo de tierra en el siglo I en Israel, que no había agua. Hoy Israel está lleno de agua porque fueron los que inventaron la depuradora y la potabilizadora y crearon en el desierto grandes territorios para poder cultivar. Pero en el siglo I no había agua. Entonces, cultivar un campo era casi morirse de hambre. Se conseguían 4 cosas. Y el año que caía un piquito de agua, pues podías conseguir hasta una cosecha de trigo que te diera para alimentarse todo el año. Pero eso era una cosa como muy complicada, ¿vale? Entonces, ¿quién se dedica a comprar un campo siendo una persona pobre? ¿Quién vende todo lo que tiene solo para comprar un campo que sabes que no te va a dar de comer todos los años? Entonces, estas preguntas probablemente pues, los discípulos se las estaban haciendo, ¿vale? Luego veremos que Jesús les pregunta si están entendiendo todo lo que les está contando, ¿no? Pero si nos vamos a diferentes textos proféticos, ¿vale? Zacarías, por ejemplo, dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para el pueblo de Israel, y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. El agua necesaria se convierte en la fuente necesaria para que el pueblo de Israel sea ese tesoro escondido. Vale. Pero Jesús no viene solo al pueblo de Israel. Él quiere descubrir los valores del pueblo de Israel, que los tiene, para que sirvan también para el campo, para el mundo. Pero cambiando. Cambiando no me refiero. No es quitar todo. Pero todo lo que hay unas claves que Jesús nos dio en las bienaventuranzas. Todas esas claves de las leyes del pueblo de Israel, leídas desde la bienaventuranza, son fermentos, son un tesoro escondido en el pueblo de Israel. Porque al fin y al cabo, los discípulos de Jesús, que son israelitas. Todos los seguidores de Jesús, en ese momento, ¿quiénes son? Israelitas. Y Jesús lo era. Y Jesús era israelita. Por lo tanto,
Jesús tampoco puede despreciar todo lo que viene del pueblo de Israel, porque se queda solo. ¿Vale? Por eso tiene que poner en valor también ese pueblo de Israel. ¿Vale? Ahí sería un poco la lectura de, sí, el pueblo de Israel es el tesoro escondido, sí, pero lo bueno del pueblo de Israel es el tesoro. ¿Vale? Lo bueno del pueblo de Israel, que puede ser un fermento para el mundo, puede ser un tesoro para el mundo. Pero ¿quién es el que lee eso? ¿En qué clave? El Hijo del Hombre, que es el que es capaz de comprar. ¿Cómo compra el Hijo del Hombre ese campo? ¿Cómo lo va a comprar Jesús? Con la salvación, con su propia muerte. ¿Vale? Esa va a ser la moneda de pago para comprar esa salvación para el mundo. La siguiente parábola es la perla. Aquella perla de gran valor. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. También hay lecturas donde dicen que ¿quién es la perla? Cristo. Muchos dicen, la lectura más fácil es ¿quién es la perla? Cristo. ¿Quién es el mercader? El que peca, el pecador. Con lo cual, cuando el pecador descubre a Cristo, todo lo que era, lo que tiene, todo lo que posee, lo cambia por esa perla. Eso es una visión un poco materialista. Porque ahí las posesiones, evidentemente, es lo que yo tengo que dejar atrás para poder encontrar a Cristo. ¿Vale? La cuestión sería, ¿los pecadores se dedican a buscar a Cristo? Ahí es la cuestión, porque dice mercader que busca perlas finas. No es que se la encuentra por casualidad, es alguien que la busca. ¿Vale? Entonces, es más complicado, entre comillas, pensar que las personas que están alejadas de Dios están en su búsqueda. ¿Vale? Es un poco más complicado. Es verdad que hay gente que de repente se encuentra con alguien que nos hace digamos que nos hace el lavado de cara necesario, con gestos, con palabras, con actitudes que nos hacen cambiar. Oye, pues, mira, es que esa persona, oye, está siendo feliz haciendo esto y yo que estoy justo en lo opuesto, soy un pobre desgraciado. Voy a acercarme a ver qué pasa. ¿No? Hay gente que se encuentra con esa situación, pero no gente que busca, hay gente en que se encuentra. ¿Vale? Que se pueden encontrar esas perlas finas. Es decir, generalmente esa gente no está buscando a Cristo. ¿Vale? Puede haber un encuentro casual, pero no hay una búsqueda de Cristo. La salvación no es algo que se puede comprar. ¿Vale? Entonces, cuando aquí nos dice que vende todo lo que tiene y compra esa perla, la salvación no se puede comprar, a Cristo no se le puede comprar. Es un regalo siempre. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos pensar que la salvación puede comprarse, que era una cosa que también se pensaba. Recuerden que tenemos esa cultura de cuantas más misas paguen por mí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se interpretaría eso? Ahora vamos a eso. Esa cultura de la compraventa estaba y está, ¿vale? Y eso de rezar mucho por las ánimas del purgatorio y por todas esas cosas, previo paso por la hucha, ¿vale? Pagar las misas, todo ese tipo de cosas, eso es una conciencia de comprar la salvación. Y la salvación, repito, es un regalo. La salvación la regala que Dios cuando estamos delante de Él, cuando mira nuestro corazón. Ya lo decíamos hace una semana. No la compramos, no la podemos comprar. ¿Vale? Cristo sería el mercader en esta parábola. ¿Vale? Cristo que dejó todo lo que tenía. Cristo estaba muy bien como parte de la Trinidad. Dios estaba muy bien sin actuar en el mundo. Y se convirtió en carne para actuar en el mundo y sufrir en el mundo. ¿Vale?
Entonces, Cristo se convierte ahí en el mercader y encontró una perla de gran valor. ¿Vale? ¿Cuál sería la perla? Pues fíjense, algunos autores le dan justo la vuelta a esto. La perla son los pecadores. ¿Vale? Encontrar una perla de gran valor es encontrar un pecador. Ahí no es el pecador que busca a Cristo, es Cristo el que se encuentra con el pecador. ¿Vale? Y ese encuentro con ese pecador hace que Cristo venda todo. Recuerden, el que se va solo a buscar a la oveja que se ha descarriado, deja todas las restantes y se va solo por aquella. Si Cristo se hace al encuentro del pecador, encuentra esa perla y vende todo. ¿Qué es vender todo para Cristo? Su vida. Cristo da la vida por cada uno de los pecadores, por cada uno de nosotros. Individualmente. No es que Cristo salvó al mundo, que eso también se dice muchas veces, sí, pero no. Cristo te salvó a ti, me salvó a mí. ¿Vale? La invitación es a ver la salvación en ti, no de forma colectiva, sino en ti. ¿Cómo te salva Cristo? ¿Cómo Cristo te convierte en esa perla de gran valor que tiene la salvación? ¿Cómo Cristo te compra para Él, digamos? Pero aquí la figura del pecador es ese pecador que no conoce, ni reconoce, ni siquiera ha visto a Cristo. O lo reconocía y lo vio, pero se ha separado. El pecador es el que tiene el mal como modo de vida, digamos. Entonces, es una perla. ¿Por qué la semejanza con la perla? ¿Qué es una perla? Es un trozo de basura que entra en una ostra. Y la ostra lo que hace es para defenderse a la ostra, eso lo dicen los biólogos, la ostra le duele. Es decir, la ostra sufre cuando algo externo entra en su concha. Es un quiste. Un quiste. Y lo que hace la ostra es recubrirlo con ese nácar que acaba de convirtiéndose en una perla. Pero es un dolor para la ostra. El pueblo de Israel, las piedras preciosas tenían un gran valor. Lo único que no tenía valor para ellos eran las perlas. Las perlas eran basura, eran piedras. ¿Dónde había un valor especial de las perlas? En Oriente. Los pueblos orientales, la India, China y todo, joyas con oro, con perlas, con otras piedras preciosas, pero se utilizaban las perlas como elemento precioso, ¿vale? Como de gran calidad además y con un gran valor. Pero para el pueblo de Israel las perlas eran basura, no tenían ningún valor. ¿Vale? Entonces, por eso Cristo utiliza la imagen de la perla. Es algo que no tiene valor o no debería tener valor para Dios. El pecador no debería tener valor para Dios, pero lo tiene. Porque convierte lo malo en algo bueno, en algo precioso. Y se convierte solo. Me refiero, la perla se hace a sí misma. No hay nadie que por fuera esté tallando para darle una forma perfecta. Eso se hace con un diamante, pero la perla no. La perla se hace a sí misma. El pecador se convierte a sí mismo en el encuentro con Cristo en algo precioso. ¿Vale? Ese es el valor del símbolo de la perla. Que repito, para el pueblo de Israel las perlas eran una basura. Las tiraban. Se comían la ostra y dejaban, tiraban. ¿Vale? Por eso es la imagen de Cristo en el encuentro con el pecador. El pecador como mercader que está buscando ese tesoro no es. ¿Vale? Es Cristo el mercader, el que está buscando esos tesoros, el que va por la oveja perdida. ¿Vale? Es una palabra cortita, pero para mí es el que más valor. Me gusta más esta incluso que la otra de la levadura que dice sí que es la principal. A mí me gusta mucho más esto. Me parece que da más esperanza para todos. Ahí encierra el valor de lo que somos nosotros realmente para Él. Somos todos pecadores. Da igual que lo conozcas como que no lo conozcas. Da igual. El camino es el mismo. El tema también lo que tú decías, no es lo mismo que vayas al encuentro a que te encuentren. No es lo mismo. Yo puedo ir al encuentro,
pero en miles de momentos, pues cuando hay una fiesta me aparto, porque me gusta más. Pero si aquel me encuentra, no es lo mismo. Nosotros vemos nuestra propia historia de salvación y nosotros no somos los que hemos buscado a Cristo. En algún momento de nuestra vida Cristo se ha encontrado con nosotros y ha despertado en nosotros algo, ha encendido algo en nosotros que luego ha hecho que demos pasos, ¿vale? Pero el primer encuentro nunca es iniciativa del ser humano, es iniciativa de Dios. Siempre. Precioso. Pero es que yo lo veo así, siempre, siempre. Y hay personas que tienen varios encuentros con Dios, y cada uno es más significativo que el otro, o menos. Pero son varios encuentros con Dios. Todos conocemos gente que se aparta de muchas historias y que deja de creer en muchas cosas. Pero luego hay un encuentro, todos conocemos gente, yo creo que, sobre todo en los momentos de más debilidad, ¿no? Las enfermedades, tal. De repente hay otro encuentro con Dios, por una persona que se ha acercado, por un enfermero que te dice un gesto, por un médico que te ha dicho una palabra, por un familiar que te ha dado un abrazo, o lo que sea. Y Dios se ha hecho el encontradizo con nosotros ahí de nuevo. Te saca el encuentro de Chalán. Eso me explicaron a mí con la Chalán. Surge una inundación similar a la de Valencia. Y había un señor que estaba en la primera planta. Llega un bombero, toc, toc, toc. Oye, sal que esto va a subir. Yo creo en mi Dios y Dios me va a salvar. Pum, y le cierra la puerta. El hombre ve que sube el agua y se va a la segunda planta. Y llega otro bombero así. Pum, 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 en la ventana. Oye, súbete aquí que esto va a seguir subiendo, te va a ahogar. Tengo dicho una cosa que me yo soy muy creyente, creo en Dios y Dios me va a salvar. Vale. Sigue con él. El hombre sube a la azotea. El agua está aquí. Y ya llega un bombero así y le dice, súbase a la chalana, que ya se va a ahogar. Yo tengo mucha creencia, mi Dios me va a salvar. Vale, lo cierto es que el hombre se murió. Y va directamente del agua para arriba. Y en eso que está allí, Padre Dios, y este llega con un cabreo y me da oyendo. Vamos a ver, mi Dios me va a salvar, mi Dios yo creo aquí, y tú aquí sentadito. Y dice, un momentito, yo te mandé la chalana 3 veces, si tú no te subiste, es que tú no lo hiciste. Entonces, eso fue un chiste de aquel entonces y a veces Dios no tiene la presencia de sus manos, manda otras cosas, ¿no? Pero la permite. Fíjense si es bonita la imagen de la perla. Cuando nosotros leemos la descripción de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, sus puertas son de perlas. La entrada al cielo, a la Nueva Jerusalén,